Todo en la vida tiene historias, tiene cumbres y valles, veranos e inviernos. Y eso también sucedió con la inteligencia artificial. Hola a todos, soy Franklin González y les doy la bienvenida a este segunda parte del primer episodio de la historia de inteligencia artificial. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse al canal y ser parte de este viaje. Quiero agradecer a nuestros principales patrocinadores. En primer lugar, a la empresa Caral, que hace posible que podamos estar aquí. Caral es una empresa dedicada al desarrollo de soluciones de tecnología basadas en inteligencia artificial, de manera segura y confiable. Brindamos consultorías en IA para tu negocio, entrenamos modelos de IA a tu medida, creamos agentes inteligentes de IA para tu compañía y damos entrenamiento en hojas de cálculo y creaciones en dashboards en Power BI, y todo esto orientado a la inteligencia artificial. Visítanos en www.caral.ai y vive la experiencia de la IA. Te esperamos. Y también queremos agradecer a nuestro siguiente patrocinador, ya tenemos dos, la empresa Malboard TV. Muchísimas gracias a la empresa Malboard TV, que hace posible que estemos en estos estudios maravillosos aquí en la ciudad de Norcross, en Atlanta, Georgia. ¿Ok? Entonces, una vez más, bienvenidos de nuevo a nuestro viaje por la fascinante y emocionante historia de la inteligencia artificial. En la primera cita que tuvimos, hablamos sobre la conferencia de Dartmouth. ¿Recuerdan? Esa conferencia que se ideó en el año 1956, donde nace el término inteligencia artificial. Y luego, obviamente, sus creadores dieron origen a muchas otras cosas más. Por ejemplo, se impulsó bastante el lenguaje Lisp y también impulsó los primeros sueños de pensadores de inteligencia artificial. Conociendo a leyendas como Marvin Minsky, también conocimos a Claude Shannon, conocemos a John McCarthy y a muchos más que hicieron posible el primer, digamos así, encuentro sobre inteligencia artificial. Pero ahora vamos a explorar la historia después de la conferencia de Dartmouth. Hablaremos de Marvin Minsky, hablaremos del perceptrón, del auge del lenguaje Prolog, de los duros inviernos de la inteligencia artificial de los 80s, de los 90s y el resurgimiento de las redes neuronales hasta su uso antes de los Transformers. Así que abróchense los cinturones porque esto está que se pone bueno. Vamos a hablar en esta primera parte del Dr. Marvin Minsky. En los años 70, Minsky, cofundador de los laboratorios de la IA del MIT, estaba ampliando los límites de lo que las máquinas podían hacer. Él creía que la IA podía imitar la inteligencia humana, no solo resolver problemas, tanto matemáticos o lógicos, sino que Minsky creía y tenía la idea de que estas máquinas llegarían algún día a pensar. Minsky trabajó en un proyecto llamado Markets, una forma de organizar el conocimiento para que las computadoras entendieran el contexto, el contenido de algo, como saber que una silla sirve para sentarse, etc. Y sus ideas inspiraron a los primeros trabajos de robótica, hasta el procesamiento de lo que hoy conocemos del lenguaje natural, el famoso NLP, Natural Language Processing. El doctor Minsky, sin lugar a dudas, fue un pensador brillante. A menudo un provocador también, porque revolucionó su época directamente desde los laboratorios del Massachusetts Institute of Technology. Los años 70 fueron una época dorada para el optimismo de la inteligencia artificial. Los investigadores pensaban que la inteligencia artificial a nivel humano estaba a la vuelta de la esquina. En el MIT construyeron sistemas como Shredglue, que podía entender comandos simples en inglés para mover bloques en un mundo virtual. Era alucinante para la época, pero ese optimismo estaba a punto de enfrentar la realidad. Ahora tocaremos un poco atrás de los años 70, los años 50, e iremos al perceptrón. Buscaremos un personaje clave,
el doctor Frank Rosenblatt. El doctor Frank Rosenblatt inventa un modelo llamado perceptrón. Fue una red neuronal temprana. Nadie conocía ese concepto, excepto por los estudios que se tenían de psicología cerebral. Y esta, digamos así, red neuronal temprana era una máquina inspirada en el cerebro humano, diseñada para reconocer patrones como imágenes o sonidos. El perceptrón fue diseñado para reconocer patrones, aprendiendo a clasificar las entradas en una de dos categorías. Imaginen una sola neurona que recibe varias entradas, hablemos de nuestro cerebro, varios impulsos. Las multiplica por ciertos números llamados pesos. Los pesos pueden entenderse como números que le asocian una prioridad a un determinado concepto. Luego de multiplicar esos pesos por cada uno de estos estímulos o de estas entradas, se suma todo eso y luego da una salida. Y de acuerdo a eso, deduce, por ejemplo, si una imagen es un gato, ¿no lo es? Fascinante, ¿verdad? Era simple, pero prometedora. Y entusiasmó a muchos con la idea de una informática similar al cerebro. Aquí entra Marvin Minsky otra vez, pero con un giro especial. Él y el doctor Seymour Papert publicaron un libro llamado Perceptrons en el año 69. El entusiasmo inicial en torno a los perceptrones fue enorme. La gente imaginaba máquinas que podían aprender tareas complejas. Sin embargo, el libro de Minsky y de Papert demostró meticulosamente una limitación crítica del perceptrón. El perceptrón simple solo podía resolver lo que se llamaba problemas linealmente separables. Quiere decir que se habría una forma de clasificar puntos en una gráfica y si esos puntos pertenecían a un grupo de datos y otros puntos pertenecían a otro grupo de datos y podía yo trazar una línea entre el medio de ellos o separando a ellos, había solucionado el problema. Pero se enfrentaron a un problema de lógica muy sencilla. El problema de lógica de la compuerta XOR, el O exclusivo. Y simplemente el perceptrón no podía resolverlo. Su crítica, hablo del Dr. Minsky, hacia el perceptrón fue devastadora. Entonces la financiación para esta investigación en redes neuronales se agotó y el campo se estancó. En este momento se consideró el inicio del primer invierno de la IA. Fines de los 70, digamos así, empezando ya para los años 80. No sabemos si esto fue justo, pero usted juzgue. Algunos dicen que Minsky y Papert solo fueron científicos rigurosos. Otros creen que aplastaron un campo prometedor por accidente. ¿Qué opinas tú? Bueno, déjame tus pensamientos en los comentarios. Te leo. Vamos al siguiente segmento. Vamos a hablar ahora del prólogo. ¿Qué era el prólogo? Mientras las redes neuronales sufrían otro enfoque, estaba empezando a ganar adeptos. Estaba cobrando fuerza y era la IA basada en lógica proposicional o en silogismos. En 1972, el científico informático francés Alan Colmenauer creó Prolog, un lenguaje de programación diseñado para el razonamiento. Prolog permitía a las computadoras procesar reglas y hechos como si realmente le hubiera hecho un silogismo, el silogismo aristotélico, por ejemplo. ¿Se acuerdan este tipo de silogismos que nos enseñaban en el colegio? Todos los hombres son mortales. Juan es un hombre, entonces concluyo que Juan es mortal. Ese tipo de silogismos aristotélicos, hablando de hace muchísimo tiempo, los llevaron al mundo de la computación. Y se creó la base del Prolog, un sistema basado en reglas lógicas. Era perfecto para sistemas expertos. Quiere decir que los primeros sistemas expertos estuvieron basados en Prolog. Así que la inteligencia artificial imitaba la experiencia humana en campos como la ingeniería y la medicina, porque podía concluir con los silogismos y con ciertas reglas con las que eran programadas, el Prolog en este caso. Este lenguaje, Prolog, impulsó una ola de aplicaciones de IA en los años 70 y principios de los 80. Las empresas comenzaron a construir sistemas expertos
para diagnosticar enfermedades o solucionar problemas de máquinas, por ejemplo, de maquinaria que necesitaba mantenimiento, etcétera. Parecía que la IA finalmente estaba dando resultados prácticos, pero Prolog y la IA basada en lógica tenían limitaciones. ¿Cuáles eran? Las computadoras luchaban con datos del mundo real, pero no encajaban en reglas claras. Aún así, el legado del Prolog sigue vivo en áreas como el razonamiento automatizado e incluso en herramientas de IA modernas. Bastante genial, ¿verdad? Recuerdo que en la universidad yo tuve un tiempo donde enseñé Prolog, tiempos aquellos. El primer invierno de la IA. Estuvimos hablando un poco de esto con las redes neuronales. ¿No es cierto? A finales de los 70 el entusiasmo por la inteligencia artificial se desvanecía. Las promesas de la era de Dartmouth, máquinas pensantes para los 70 no se había cumplido. Los sistemas expertos eran útiles pero limitados. Las redes neuronales basadas en el perceptrón estaban fuera de moda y la financiación bah, desapareció. Este fue el primer invierno de la inteligencia artificial, un periodo de finales de los 70 y principios de los 80. Y es cuando el interés en la inversión de la IA cayeron abismalmente. Pero, ¿qué pasó? Bueno, las computadoras eran lentas y los datos eran escasos y los pioneros de la inteligencia artificial habían prometido demasiado. Gobiernos y empresas se sintieron decepcionados, pero incluso en este frío, algunas chispas mantuvieron viva a la inteligencia artificial. Los investigadores trabajaron en las sombras, preparando el escenario para un futuro regreso. El auge de la inteligencia artificial en los 80 y los sistemas expertos se dan en estos contextos donde todo parecía perdido. En los años 80 la IA vuelve con fuerza. La economía estaba en auge y también el interés por redescubrir nuevas vías para este camino. Y entonces nacieron los sistemas expertos, impulsados por lenguajes como Prolog. Empresas como IBM y Digital Equipment Corporation invirtieron millones en inteligencia artificial con sistemas que podían asesorar a médicos y mejorar procesos empresariales. Japón también se sumó con el proyecto de la quinta generación de computadoras. Un esfuerzo masivo para construir supercomputadoras impulsadas por inteligencia artificial. Estamos hablando de los años 80, ¿eh? El mundo estaba vibrando con la fiebre de la IA otra vez. Pero había un problema. Los sistemas expertos eran frágiles. Necesitaban que los humanos codificaran cada regla y no podían manejar ambigüedades. O sea, no existían medias tintas. O era blanco o era negro. No había escala de grises. Las grietas eran evidentes y a finales de los 80 una tormenta se avecinaba. Nace con esto, a finales de los 80, el segundo invierno de la IA. Más imágenes nevadas, gráficos de caída de acciones, proyectos abandonados. Sí, a finales de los 80 llegó el segundo invierno de la inteligencia artificial y fue duro. Los sistemas expertos no podían escalar a la complejidad del mundo real. El proyecto de la quinta generación de computadoras basadas en inteligencia artificial que había sido impulsado por el gobierno japonés no cumplió sus ambiciosos objetivos. Y las computadoras de propósito general más baratas comenzaron a superar al hardware especializado para inteligencia artificial. La financiación obviamente se volvió a agotar y los críticos etiquetaron a la IA como un perfecto fracaso. Es decir, millones de dólares echados, como se dice, al agua. Pero aquí está la clave. Los inviernos no duran para siempre. En el fondo, una revolución estaba gestándose y todo tenía que ver con resucitar las redes neuronales y el perceptrón. A mediados de los 80, un grupo de investigadores, incluyendo a Gottfried Hinton, David Rothenhardt y Ronald Williams, redescubrieron las redes neuronales, pero introdujeron un concepto
que ya existía, pero que no se habían puesto a pensar que lo podían reutilizar. Ese concepto se llamaba retropropagación. Y la retropropagación es una técnica que permitía a las redes aprender de sus errores. ¡Wow! ¡Qué cosa tan espectacular! No solo aprendían de sus errores, sino ajustaban sus conexiones internas. Las conexiones internas se daban entre pesos. Esto fue un cambio radical en los 80. Y de repente las redes neuronales podían abordar problemas más complejos, como reconocer dígitos escritos a mano. Imagínese usted escribir el número 1 bastante vertical o con una inclinación hacia la izquierda o hacia la derecha, y que la máquina pudiera reconocer esos dígitos. Lo que hoy sabemos que es OCR, reconocimiento óptico de caracteres. Fíjense, eso tuvo su inicio a mediados de los 80. En los años 90, las redes neuronales comenzaron a brillar. Los investigadores construyeron sistemas para reconocimiento de voz. Obviamente eran sistemas incipientes, pero reconocían ya la voz. Conceptos matemáticos como ecuaciones diferenciales, transformación de Laplace y Fourier empezaron a brillar. Clasificaban imágenes e incluso predicciones financieras. Hoy en día eso es algo normal, pero en aquella época, al inicio de los 90, era un boom. Pero había un problema. Las redes neuronales necesitaban toneladas de datos y potencia computacional. Y las computadoras de los 90 no estaban a la altura. El progreso fue constante pero lento, y las redes neuronales permanecieron en las sombras académicas esperando su momento. Los años 90 no fueron solo sobre redes neuronales. La IA estaba volviendo prácticamente despacio, silenciosamente, pero para dar un gran golpe. En 1997 sucede un evento espectacular. La computadora Deep Blue de IBM sorprendió al mundo al vencer al gran maestro de ajedrez, Garry Kasparov. Deep Blue no era una red neuronal. Usaba búsqueda con fuerza bruta. Eso se llamaba el algoritmo de la fuerza bruta. Y heurísticas ingeniosas. Pero mostró que la IA podía competir al más alto nivel. Mientras tanto, el Internet empezaba a explotar, generando enormes cantidades de datos. Algoritmos de aprendizaje automático como árboles de decisión y máquinas de soporte vectorial comenzaron a impulsar sistemas de recomendaciones y filtros de spam. La IA se estaba colando en nuestras vidas. Aunque no lo notábamos, la IA estaba con nosotros. A principios de los años 2000, dejamos el siglo XX y entramos al siglo XXI. El escenario estaba listo para un renacimiento de las redes neuronales. Tres cosas lo hicieron posible. Conjunto de datos más grandes, gracias a la explosión de la Internet. Computadoras más rápidas, especialmente las GPUs. ¿Se acuerdan de aquellos gamers que empezaban con sus videojuegos? Bueno, ahora conocemos el PlayStation, pero en aquella época había muchísimos. Había Nintendo, obviamente vino PlayStation y muchos otros creadores de consolas de videojuegos. Ellos empezaron a fabricar chips basados en gráficos, lo que se le llama Graphic Process Unit, GPUs. Entonces empezaron a crecer los GPUs, que eran geniales para entrenar redes neuronales porque su capacidad de procesamiento es más rápida y eficiente. Y también dieron origen a mejores algoritmos como los desarrollados por los investigadores Jen LeCun, por ejemplo, quien avanzó las redes neuronales convolucionales para reconocimiento de imágenes. Esto fue el primer boom de los 2000. En el 2012, una red neuronal llamada AlexNet, construida por el equipo de Geoffrey Hinton, arrasó en la competencia de ImageNet, un estándar para clasificación de imágenes. Demostró que el aprendizaje profundo, el deep learning, redes neuronales con muchas capas, podía superar a los métodos tradicionales. En este momento se marcó el inicio de la revolución del aprendizaje profundo. Esto
Lo guardaremos para una tercera parte. Y ahí lo tienen. Esta es la emocionante y segunda parte de la historia de la IA antes de abordar lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Desde las grandes ideas de Minsky hasta el auge y la caída del perceptrón, la lógica de Prolog, los altibajos de los inviernos de la IA y el lento pero constante regreso de las redes neuronales. La IA pasó de sueños a decepciones y a avances silenciosos, preparando el escenario para la explosión de lo que vivimos hoy. ¿Cuál es tu momento favorito en esta era? ¿Están con las redes neuronales o con los sistemas expertos? Cuéntenme en los comentarios si les encantó este episodio y ya saben, pueden pulsar el botón me gusta y suscribirse y activen la campanita para no perderse esta tercera parte que va a estar genial. Vamos a abordar el concepto que ha revolucionado el siglo XXI, el transformador. Gracias por ver este video y venir a mi canal. Soy Franklin González y me despido hasta una próxima oportunidad. Nos vemos pronto.